En la cena de Año Nuevo, tropecé y tiré un reloj de oro raro que estaba en exhibición. Mi nuera dijo que yo no sabía vivir entre gente rica. Me trataron como un estorbo. Pero ese mismo día, la policía apareció por el reloj. Todos quedaron atónitos. Tropecé con el borde de la alfombra justo cuando todos levantaban las copas para brindar. Sentí cómo mi zapato se doblaba, cómo el aire se me escapaba de los pulmones. Y de pronto aquel reloj de oro, ese del que tanto presumía mi nuera, salió disparado de la vitrina y se estrelló contra la mesa con un sonido seco, como campanada rota. El silencio cayó de golpe, tan pesado que hasta el chisporroteo de las velas se escuchó. Vanessa fue la primera en reaccionar. Se inclinó, tomó el reloj con dedos delicados y, en lugar de revisar si yo estaba bien, soltó la frase que todavía me arde en la memoria. Claro, ella no sabe vivir entre gente rica. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. Daniel, mi hijo, se quedó inmóvil con la copa en la mano. No me miró. Yo, con las rodillas aún temblando, recogí la bandeja de buñuelos que había llevado como ofrenda de paz. Nadie la tocó. El reloj brillaba en las manos de mi nuera, como si fuera un trofeo de mi torpeza. Me sentí como una niña castigada en clase. Apreté la mandíbula para no llorar. Mis nietos, Santiago y Emiliano, me miraban confundidos desde el patio. Quise sonreírles, pero mi rostro se endureció solo. La humillación era un peso en mi nuca. El resto de la cena transcurrió como una farsa. Vanessa contaba chistes forzados. Sus amigas reían demasiado fuerte y yo permanecía en un rincón, invisible. Cada palabra que salía de su boca era una aguja. La casa se ve tan bien ahora con mis arreglos. Menos mal que modernizamos la cocina. Hay cosas que las generaciones mayores no entienden. Yo estaba ahí, escuchando cada golpe disfrazado de comentario. Cuando dieron las 12 campanadas, abracé a mis nietos. Santiago me dijo, «Feliz año, abuela». Emiliano me susurró, «No llores, por favor». Tragué saliva, levanté la frente y fingí fuerza, pero la noche aún guardaba su giro. A las 12:40, cuando todavía sonaban cohetes en el cielo, alguien golpeó la puerta. 3 golpes secos, firmes. El guardia entró apresurado. «Es la policía». La sala entera se congeló. Vanessa casi dejó caer la copa. Daniel se levantó de golpe. Los agentes entraron con paso seguro, mostrando credenciales. Uno de ellos miró directo a Vanessa. «Venimos a verificar el reloj de oro que se encuentra en esta casa». El silencio fue un cuchillo. Todos miraron el objeto que descansaba sobre la mesa, aún con el raspón de mi caída. Vanessa intentó reír. «¿El reloj? Es una pieza de familia, un recuerdo». El oficial abrió la tapa con cuidado y, al hacerlo, encontró un grabado en el interior. Lo leyó en voz alta. «Mercedes Guadalupe Vázquez». Mis piernas se aflojaron. Ese era mi nombre. El murmullo se volvió insoportable. Vanessa balbuceó algo ininteligible. Daniel se quedó sin color en el rostro y yo solo pensé, ¿por qué mi nombre está ahí, en un objeto que nunca me perteneció? En ese instante comprendí que la humillación de esa noche no era el final, sino el principio. Algo mucho más grande estaba a punto de salir a la luz. Los agentes me pidieron hablar en privado, porque al parecer había registros antiguos que vinculaban ese reloj con mi difunto esposo. Y yo, sin saberlo, estaba en el centro de una historia enterrada hacía décadas. Cuando el agente leyó mi nombre dentro del reloj, supe que esa noche no me dejaría dormir. No por miedo, sino por la sensación de que el pasado acababa de tocarme el hombro. Yo, que había llegado a esa cena con buñuelos y buena voluntad, me descubrí en el centro de una historia que, al parecer, llevaba décadas escondida. Me llamo Mercedes Guadalupe Vázquez. Nací en 1956, en Puebla, hija de don Aurelio, carpintero de manos firmes, y doña Tomasa, costurera de puntadas pacientes. De niña aprendí a medir la vida con cosas sencillas: el olor de la madera recién lijada, el sonido de la máquina de coser, la alegría de un pan dulce los domingos. A los 23 me casé con Julián, maestro de primaria, hombre de cuadernos, tizas y ojos claros. Con él aprendí otra cosa, que la riqueza verdadera es que te miren sin prisa y te hablen con respeto. En 2015, cuando tenía 59, la muerte me lo arrebató sin pedir permiso. Un infarto silencioso, de esos que rompen la rutina para siempre. Me quedé sola con una casa demasiado grande y un corazón que había perdido su compañero. Si no me hundí fue por mi hijo Daniel,
entonces de 31, que me prometió cuidarme hasta que se me pasara la tormenta. La tormenta no se pasa, una aprende a caminar con ella. A los 33, Daniel conoció a Vanessa. Al principio yo quise creer. Me gustó verla segura, educada, con metas. Pensé, esta muchacha le meterá orden a la vida de mi hijo. Cuando nació Santiago y después Emiliano, me preparé para ser la abuela que hornea, que escucha, que guarda secretos de cocina. Pero la vida no siempre obedece a los planes. Poco a poco, con la delicadeza de quien no quiere dejar huella, Vanessa empezó a cambiar el aire de la casa. Primero fueron comentarios. Eso ya no se usa, así no se hace, hay estándares. Después, decisiones sin consultarme, cortinas nuevas, muebles nuevos, reglas nuevas. Yo seguía firme en una sola regla: no discutir frente a los niños. Y por eso callaba, no soy una mártir. He tenido enojos, claro. Una vez, cuando Santiago cumplió 5, le llevé un tren de madera pintado por mí, como los que hacía mi padre. Vanessa lo sustituyó por una tarjeta con $. Dentro. Para que se compre lo que quiera, dijo. Yo sonreí por fuera y por dentro guardé el tren en mi bolsa, como quien rescata un pedacito de dignidad. Otra tarde, Emiliano se durmió en mis piernas y yo me quedé mirando su pestañeo de ángel. Vanessa entró y dijo cortante: «No lo acostumbre a eso, suegra». Me levanté con cuidado, lo puse en su camita y me repetí: no discutir frente a los niños. Con Daniel, el deterioro fue distinto. No hubo gritos, hubo ausencias. Dejamos de tener nuestras comidas de los martes, dejó de pedirme mis chiles en nogada en septiembre, dejó de preguntarme si necesitaba algo del mercado. No me odiaba, me olvidaba, que a veces duele más. Yo le justificaba todo. Está cansado, tiene trabajo, los niños lo necesitan. Pero una noche, al verme en el espejo con los hombros caídos, pensé: ¿y yo? ¿Quién me necesita a mí? Mi casa, la que construimos Julián y yo, fue quedando como un álbum al que le arrancan páginas. El nacimiento de barro que ponía cada diciembre terminó en una caja. La mecedora donde él leía sus libros arrumbada en el patio. Mis fotos de boda, reemplazadas por portarretratos minimalistas. Aún así, seguí yendo a las reuniones familiares, quizá por costumbre, quizá porque mis nietos eran la cuerda que todavía me ataba a todos. Cuando Emiliano corría a mis brazos, el mundo se enderezaba medio centímetro. Esa noche de Año Nuevo, yo no pretendía nada heroico. Llevé buñuelos, una tarjeta escrita a mano y mi paciencia. Lo que no sabía era que, escondido en un reloj presumido, Julián me había dejado una pista. Porque esa caligrafía dentro de la tapa, mi nombre, completo, no era una casualidad. Julián odiaba las casualidades. Él guardaba papeles, sellos, recibos. Era hombre de respaldos. Si mi nombre estaba ahí, era por algo. Mientras los agentes hablaban en voz baja en el pasillo y Vanessa fingía normalidad sirviendo más vino, yo retrocedí en el tiempo. Recordé una visita de 1989. Un primo de Julián, dedicado a antigüedades, llegó con una cajita envuelta en papel estraza. Se encerraron en el taller y yo solo escuché: es garantía, nada más. Si no pagamos, se entrega. Nunca supe de qué hablaban. Años después, encontré una libreta con números y un renglón subrayado. Reloj, guardar bien. No le di importancia. Hoy entiendo, el reloj no era una joya para presumir. Era una llave. A mis 68, con las manos que ya tiemblan si hay mucha gente mirando, me prometí una cosa: no volver a pedir permiso para existir en mi propia familia. Si el pasado había venido a buscarme, yo iba a abrir la puerta. Antes de que amaneciera, los recuerdos empezaron a ordenar piezas, gestos, frases, pequeños cambios que hoy revelaban su verdadero significado. Las primeras grietas no fueron estruendos, fueron susurros, y estaban a punto de alinearse para mostrar la figura completa. ¿Listo para verla? Las grietas no aparecen de un día para otro. Se forman como el agua que se filtra en una pared. Al principio invisible, luego manchas, hasta que un día la pintura se cae de golpe. Así fue mi vida con Vanessa. No comenzó con insultos, sino con sonrisas disfrazadas. Recuerdo la primera vez que entró a mi casa, cuando todavía era la novia de Daniel. Yo me esmeré en preparar mole, el que había aprendido de mi madre, y puse el mantel bordado que había usado en cada cumpleaños de mi hijo. Vanessa recorrió la sala con mirada rápida, como quien evalúa un escaparate. «¡Qué bonito!», dijo, y al segundo añadió, aunque un poco anticuado.
Su sonrisa fue cortés, pero a mí me dolió como un pellizco en el alma. Después vinieron los cambios sutiles. Cada visita suya terminaba con algo diferente. Las cortinas de flores fueron reemplazadas por unas beige más modernas. El aparador de mi esposo desapareció para dar paso a un mueble de cristal. Cuando pregunté, Daniel me dijo: «Es que Vanessa quiere que la casa se vea más actual, mamá». «No te enojes». Yo asentí, pero por dentro sentía que cada objeto arrancado era una memoria perdida. La grieta se profundizó en la primera Navidad juntos. Yo armé el nacimiento con figuritas de barro que teníamos desde que Daniel era niño. Cuando llegué a la sala, lo encontré en una caja. En su lugar habían puesto un adorno metálico y frío. «Así se ve más elegante», me explicó Vanessa, como si yo no entendiera nada de buen gusto. Daniel me abrazó y me pidió paciencia. Y yo, como tantas veces, callé para no ser la que arruina la fiesta. Hubo momentos más dolorosos. En el cumpleaños de Emiliano, yo llegué con un tren de madera pintado por mí, como los que hacía mi padre. Vanessa lo tomó, lo guardó en la cocina y delante de todos puso en mis manos un sobre con $. «Así se hace, suegra. Ellos prefieren elegir lo que quieran». Emiliano me buscó con la mirada, confundido. Yo le sonreí, pero por dentro sentí que algo se rompía. El tren terminó guardado en mi armario, como una reliquia de una abuela que no encajaba. Los comentarios en público fueron otra grieta. Una vez, en una comida, me senté en la cabecera de la mesa, como siempre había hecho en mi casa. Vanessa se inclinó y, con voz baja pero firme, me dijo: «Ese lugar es para los anfitriones». Todos escucharon. Yo me levanté despacio y busqué otra silla. Daniel no dijo nada. Esa noche me acosté mirando el techo, preguntándome cuándo había dejado de ser bienvenida en mi propio hogar. Pero lo que más me hería era cómo intentaba borrar mi vínculo con mis nietos. Si les llevaba dulces, decía: «Les va a arruinar los dientes». Si los abrazaba mucho, «No los malcríe, suegra». Palabras que parecían cuidados, pero eran cadenas. Una tarde, Emiliano corrió a darme un dibujo. Una casita, un árbol y 3 personas. Él, su hermano y yo. Vanessa se lo arrancó y le preguntó: «¿Y tu mamá?». El niño respondió con voz temblorosa: «Porque la abuela siempre está». Yo contuve las lágrimas, pero Vanessa me lanzó una mirada que lo dijo todo. Yo era una intrusa en su mundo perfecto. Cada una de esas escenas fue un recordatorio de que, poco a poco, me estaban borrando. Y lo más doloroso no eran las palabras de Vanessa, sino el silencio de Daniel. Mi hijo, aquel al que enseñé a caminar, se había convertido en un espectador de mi humillación. No me defendía, no me miraba, solo se hundía en su propio mutismo. Ese silencio era una traición más cortante que cualquier insulto. Esa noche de Año Nuevo, mientras la policía pedía explicaciones por el reloj, todas esas memorias volvieron en ráfaga. Comprendí que nada de lo que estaba pasando era casualidad. Las grietas que ignoré por años se habían juntado en un mismo punto y estaban a punto de quebrar el muro entero. Cuando los agentes revisaron el reloj con más detalle, encontraron un compartimento secreto. Dentro había un papel con la firma de Julián, mi difunto esposo. Lo que estaba escrito allí cambiaría mi vida para siempre. Cuando el oficial abrió de nuevo el reloj con la ayuda de una pequeña herramienta, el aire se volvió espeso. La sala entera contenía la respiración. Yo escuchaba el chasquido metálico como si fuese un trueno. Dentro del compartimento oculto apareció un papel doblado en 4. No era un adorno, no era un simple recuerdo. Era un documento guardado con celo durante décadas. El agente lo desplegó con cuidado. Reconocí de inmediato aquella caligrafía firme, inclinada hacia la derecha. Era la letra de Julián, mi difunto esposo. Sentí un vuelco en el corazón. Daniel, sorprendido, preguntó: «¿Papá?». Y Vanessa, nerviosa, apretó tanto su copa que temí que se quebrara en su mano. El documento era un recibo notarial fechado en 1989. Decía claramente que Julián había recibido ese reloj como garantía de una deuda de $50,000. El acreedor firmaba abajo, junto con Julián, y en el margen una nota escrita por él mismo: «Mercedes decidirá qué hacer con esto, si algún día lo necesitamos». Yo me quedé helada. Durante todos nuestros años juntos, Julián nunca me habló de esa deuda, ni del reloj, ni de nada parecido. Él siempre fue organizado, transparente, pero ahí estaba su letra, su firma, su confianza depositada en mí.
Me temblaban las manos. Los recuerdos me golpearon como ráfagas. De pronto entendí aquel día lejano en que un primo de Julián llegó con una cajita envuelta en papel estraza. Recordé cómo se encerraron en el taller, hablando en susurros. Es garantía. Si no pagamos, se entrega. Entonces no le di importancia, pero ahora todo cobraba sentido. Ese reloj no era un simple lujo. Era la prueba de un trato secreto que mi esposo había decidido resguardar. Vanessa intentó interrumpir. Eso no prueba nada. Puede ser un papel falso, viejo, sin valor. Pero el agente mayor la calló. Este documento tiene sello notarial, señora. Es completamente válido. Además, lleva el nombre de su suegra grabado en la tapa, lo cual confirma la relación con la familia Vázquez. Mi hijo me miró desconcertado. Por primera vez en años, no había duda ni reproche en sus ojos, solo sorpresa. Él también entendió que ese reloj no era suyo, ni de Vanessa, ni de los adornos con que ella vestía la sala. Era parte de nuestra historia, de la vida que Julián y yo habíamos construido en silencio, con esfuerzo. Yo, sin embargo, no sentí orgullo ni victoria. Sentí un nudo en el estómago, porque en ese instante comprendí que todo el desprecio que había recibido de Vanessa, todas las humillaciones, todos los intentos de borrarme, no eran simples caprichos. Eran estrategias. Ella sabía, de alguna manera, que ese reloj escondía algo valioso, y por eso lo exhibía como trofeo, no para presumir riqueza, sino para reclamar un derecho que nunca fue suyo. El reloj, entonces, dejó de ser un objeto. Se convirtió en símbolo. Para mí, era el recordatorio de que Julián había confiado en mí hasta en lo más oculto. Para Vanessa, era la llave que intentaba arrebatar para borrarme de una vez por todas. Para Daniel, era la verdad que lo obligaba a enfrentar la pasividad con la que me había dejado sola tantos años. Esa noche, no dormí. Cuando la policía se retiró llevándose el reloj como evidencia, me quedé en silencio en la mesa, mirando el mantel manchado de vino. Escuchaba a lo lejos los fuegos artificiales, pero dentro de mí solo había un zumbido. Me preguntaba, ¿qué más escondía Julián? ¿Por qué dejó esta carga en secreto? ¿Y qué significa que yo deba decidir? Mientras todos iban a dormir, yo abrí mi bolso y guardé el papel como si fuera un tesoro. No sabía qué iba a pasar, pero una cosa era clara. Ese reloj maldito había despertado una verdad dormida en mi vida. Y ya nada volvería a ser igual. Al día siguiente, mientras intentaba ordenar mis pensamientos, mi nuera dio un paso más allá. Me expuso públicamente delante de vecinos y familiares, con palabras tan venenosas que marcaron un antes y un después. El día después de aquella cena de Año Nuevo amaneció nublado, como si el cielo supiera lo que se avecinaba. Apenas había dormido 2 horas. El documento de Julián seguía en mi bolso y cada vez que pensaba en esas letras temblaba de miedo y de orgullo al mismo tiempo. Yo quería silencio, calma para ordenar mis recuerdos. Pero Vanessa no podía con el silencio. Lo necesitaba llenar con su versión de las cosas. A media mañana, mientras yo preparaba café en mi cocina, escuché que tocaban la puerta. Era la vecina doña Marta, una mujer de lengua larga y oídos atentos. ¿Ya se enteró, Mercedes?, me dijo casi sin respirar. Su nuera anda diciendo que usted intentó robarse el reloj anoche, que la policía vino por usted. Imagínese, me quedé helada. Tragué saliva. Ni siquiera me sorprendió. Vanessa no descansaría hasta convertirme en la culpable de todo. Y lo peor, sabía que mucha gente le creería a ella antes que a mí, porque su ropa elegante y su sonrisa segura pesaban más que mis palabras cansadas. Ese mismo día por la tarde, mi hijo organizó una reunión improvisada en su casa para aclarar las cosas. Cuando llegué, el ambiente estaba cargado de tensión. Había familiares, un par de amigos suyos y hasta los vecinos más cercanos. Vanessa, impecable con un vestido blanco, hablaba con gestos amplios, como actriz en un escenario. No es que yo quiera hablar mal de nadie, decía con voz melosa, pero lo que pasó anoche fue muy grave. Imagínense, casi perdemos una pieza invaluable. Y todo por un descuido de alguien que, bueno, ya no tiene la edad para andar entre cosas delicadas. La frase cayó como piedra en el agua. Yo sentí que todos los ojos se clavaban en mí. Mis manos sudaban, mi corazón golpeaba en el pecho. No quiero ser cruel, continuó, bajando la voz para aumentar el dramatismo. Pero a veces el amor no basta. Hay personas que, aunque nos duela, ya no encajan en ciertos ambientes. Quise hablar,
pero Daniel me interrumpió. Con gesto nervioso intentó calmarla. «Ya, Vanessa, no exageres», pero esas palabras no me defendieron. Eran un simple intento de evitar un escándalo mayor. Y en ese instante lo entendí. Mi hijo nunca me defendería de verdad. Nunca se enfrentaría a ella. La rabia me quemó por dentro, pero la contuve. Porque también noté algo. Los niños estaban en la sala, escuchando todo. Santiago fruncía el ceño. Emiliano escondía la cara contra la almohada. No podía permitir que me vieran perder el control. Entonces me puse de pie. No grité, no lloré. Solo dije: «Vanessa, usted puede contar las historias que quiera, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz». Un murmullo recorrió la sala. Vanessa me lanzó una sonrisa forzada, como cuchillo envuelto en seda. Yo recogí mi bolso, acaricié la cabeza de Emiliano y salí de la casa. Sentí detrás de mí el peso de todas las miradas, algunas de lástima, otras de burla, pocas de apoyo. En el camino de regreso, me invadió un dolor profundo, no solo por las palabras de mi nuera, sino porque vi el reflejo de la duda en los ojos de mi propio hijo. Esa fue una de las heridas más hondas, la sospecha de que Daniel dudaba de mí, aunque fuera solo por un instante. Esa noche, en la soledad de mi casa, abrí la libreta vieja de Julián y encontré su anotación: «El reloj está seguro. Si algo pasa, que Lupe decida». Lloré en silencio. Sentí que Julián me hablaba desde donde estuviera, recordándome que yo no era un estorbo, que aún tenía voz. Y en ese llanto nació también una chispa nueva. Si Vanessa quería exponerme en público, yo aprendería a enfrentarla en público. Ya no podía seguir callando. 2 días después, la policía volvió a tocar la puerta, esta vez no para preguntar, sino para interrogar directamente a Vanessa. El secreto del reloj estaba lejos de terminar. El segundo llamado de la policía llegó un lunes, justo cuando yo pensaba que el tema del reloj podía quedarse en silencio unos días. Eran casi las 11 de la mañana y yo estaba barriendo el patio cuando escuché los golpes firmes en la puerta. Abrí y me encontré con los mismos agentes de aquella noche de Año Nuevo. Esta vez no venían a preguntar. Venían con carpetas bajo el brazo y un tono mucho más serio. «Señora Vázquez», dijo el oficial mayor, «necesitamos que esté presente en una diligencia. Tenemos más preguntas para su nuera». Me quedé inmóvil. No era yo la acusada, pero sentí el mismo frío recorrerme la espalda. Caminé con ellos hasta la casa de Daniel. Los vecinos, curiosos, se asomaban desde las ventanas. Algunos cuchicheaban, otros fingían barrer la banqueta. Yo avancé con pasos lentos, sosteniendo el bolso donde aún guardaba el papel de Julián, como si fuera mi escudo. Vanessa abrió la puerta con una sonrisa forzada, vestida de manera impecable, como si esperara a invitados distinguidos. Pero cuando vio a los agentes, el color se le fue de golpe. «Señora Vanessa», dijo el oficial, «tenemos información de que este reloj pudo haber sido parte de una red de piezas sustraídas en los años 80. Necesitamos aclarar cómo llegó a su posesión». El silencio en la sala era absoluto. Daniel bajó corriendo las escaleras, con la corbata mal puesta, sorprendido. «¿Qué está pasando?», preguntó. Vanessa intentó sonreír. «Ese reloj es un recuerdo de familia. ¿Por qué me preguntan a mí?». Entonces el oficial abrió la carpeta y mostró copias del documento que yo había entregado, porque su suegra figura como depositaria legal y porque encontramos en registros notariales un intento reciente de transferencia de bienes vinculados a este reloj, firmado con su nombre. Daniel la miró incrédulo. «¿Intentaste transferir bienes a tu nombre?». Ella titubeó. Yo solo quería asegurar el futuro de los niños». Yo observaba en silencio, con las manos apretadas sobre el bolso. Por dentro, una mezcla de dolor y alivio me atravesaba. Dolor, porque ver a mi hijo descubrir las maniobras de su esposa era como ver cómo se le rompía el corazón. Alivio, porque por fin no era yo la culpable. El oficial continuó con tono firme. «La investigación no la señala a usted, señora Vázquez, pero sí necesitamos que declare como testigo. Y queremos que sepa que lo encontrado hasta ahora compromete directamente a la señora Vanessa». Vanessa alzó la voz, casi gritando. «¡Esto es un complot! Ella me quiere destruir», me señaló con un dedo tembloroso. Yo di un paso al frente y hablé despacio, con voz baja pero clara. «Vanessa, yo no inventé nada. Todo lo que aparece ahí lo dejó escrito mi esposo hace más de 30 años.
La verdad salió sola. El murmullo entre los vecinos se intensificó. Algunos asentían, otros cuchicheaban. Daniel, en cambio, se desplomó en una silla, con las manos en la cabeza. Yo lo miré y sentí un nudo en la garganta. Por años había callado para no herirlo, para no dividir a su familia, y ahora la verdad lo hería mucho más que cualquier palabra mía. Los agentes se llevaron a Vanessa para interrogarla formalmente en la delegación. No fue arresto, pero casi lo parecía. La imagen de ella subiendo al coche policial con los vecinos mirando fue un golpe demoledor para su orgullo. Cuando la patrulla se alejó, Daniel me miró con ojos vidriosos. «Mamá», dijo apenas. No sé qué pensar, no supe qué responderle. Solo puse mi mano sobre su hombro y repetí en silencio las palabras que Julián me había dejado. Que Lupe decida. Esa noche, ya en mi casa, encendí una vela junto a la libreta de Julián. Sentí que me hablaba desde donde estuviera, recordándome que yo aún tenía una misión: descubrir toda la verdad, aunque doliera. Lo que se reveló en la delegación no solo confirmaba mis sospechas, también destapó una herencia oculta que Vanessa había intentado reclamar a escondidas. Y esa verdad cambiaría para siempre el equilibrio de mi familia. La delegación olía a café recalentado y a papeles viejos. Las paredes, descascaradas en algunas partes, parecían guardar secretos de cientos de historias. Ahí llevaron a Vanessa a declarar, y ahí fue donde se reveló lo que llevaba años enterrado. Yo me senté en una banca de madera, con las manos frías y el corazón latiendo tan fuerte que casi podía escucharlo. El oficial que llevaba el caso abrió la carpeta y habló en voz clara. «Señora Vázquez, hemos encontrado registros adicionales en los archivos del notario que firmó el documento del reloj. No solo confirma que pertenecía a su difunto esposo, sino que está vinculado a una herencia más amplia, un terreno y una cuenta de ahorros en dólares que nunca fueron reclamados legalmente». Sentí que el aire se me escapaba. Un terreno, una cuenta, palabras grandes, pesadas. Yo nunca supe de nada de eso. Julián jamás me lo mencionó. En ese instante, me invadió una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Por qué lo había callado? ¿Qué pensaba hacer con ese patrimonio oculto? Vanessa intentó interrumpir. «Eso es imposible. Mi esposo me lo contó. Esas propiedades ya no existen». El oficial la miró con severidad. «Tenemos pruebas de que hace 6 meses usted presentó documentos falsificados para adjudicarse ese terreno. Por eso está aquí». Daniel, sentado a mi lado, se llevó las manos a la cara. «¿Es cierto, Vanessa?», preguntó en voz baja, rota. Ella no respondió. Bajó la cabeza. Fue la primera vez que vi a mi nuera sin palabras, sin esa máscara de seguridad con la que siempre me enfrentó. Yo respiré hondo y me atreví a preguntar, «¿Qué significa eso para mí?». El oficial respondió, «Que usted es la legítima heredera de esos bienes, señora. El terreno y la cuenta siguen a su nombre por sucesión». Un silencio denso llenó la sala. Por dentro yo temblaba, no por el dinero, no por la tierra, sino porque entendí que todo este tiempo me habían hecho sentir un estorbo en una familia que, en realidad, había vivido de espaldas a mi verdad. En ese momento recordé cada vez que Vanessa me apartó, cada vez que Daniel guardó silencio, cada vez que mis nietos me vieron con ojos confundidos porque no entendían por qué su abuela era tratada como sobra. Y comprendí. No era solo desprecio, era cálculo. Ellos pensaban que yo no tenía nada, que yo dependía de su hospitalidad. Pero la verdad era otra. Yo tenía más voz de la que creían, y Julián me había dejado las llaves de ese poder. Cuando salimos de la delegación, los vecinos esperaban como si se tratara de un espectáculo. Vanessa caminó rápido, sin mirar a nadie, y Daniel la siguió con pasos pesados. Yo me quedé un poco atrás, con el bolso apretado contra mi pecho, observando las luces de la calle. Sentí el aire frío y por primera vez en muchos años respiré con libertad. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la mecedora, con la vela encendida y la libreta de Julián abierta sobre mis piernas. Pensaba en mis nietos, en lo que significaba para ellos que su abuela, la mujer que su madre llamaba estorbo, en realidad fuera la dueña legítima de algo tan grande. Pensaba en cómo esa verdad iba a fracturar aún más a la familia, pero también en cómo podía ser la chispa de mi renacimiento. Me miré en el espejo del pasillo y dije en voz baja, «No más silencios, Mercedes.
Es hora de que hables. Pero hablar traería su precio. Porque cuando Daniel, mi propio hijo, se enteró de toda la magnitud de la herencia, tomó una decisión que me rompió el corazón: ponerse del lado de Vanessa y señalarme como la culpable de todo. El regreso a casa después de la delegación fue silencioso. Daniel conducía con el rostro tenso, mirando fijo al frente, sin atreverse a hablarme. Yo iba en el asiento trasero, con Emiliano dormido sobre mis piernas porque insistió en acompañarme. Su respiración tranquila era lo único que me mantenía en pie en medio del huracán. Al llegar, Vanessa entró primero y se encerró en la recámara. Daniel se quedó de pie en la sala, como un niño atrapado entre dos mundos. Yo esperé que hablara, que al fin se decidiera a mirarme como la madre que lo había criado sola desde los 31 años. Pero lo que escuché fue lo que más me dolió en la vida. «Mamá», dijo con voz quebrada, «todo esto es demasiado. Si realmente esa herencia existe, ¿por qué nunca me lo contaste? ¿Por qué papá te lo ocultó? ¿Qué sentido tiene que ahora salga todo a la luz?» Sentí que me tragaba la tierra. «Hijo», respondí despacio, «yo tampoco sabía nada. Yo lo descubrí igual que tú. ¿Crees que si lo supiera me habría dejado humillar tantos años?» Pero Daniel no me escuchaba. Caminaba de un lado a otro con los puños cerrados. «Vanessa dice que esto es un invento, que alguien manipuló los papeles. Y yo no sé a quién creer». Esas palabras fueron un puñal. No a quién creer. ¿A quién creer? Mi hijo dudaba de mí. Después de todo lo que había hecho, de cada noche sin dormir cuidándolo cuando tenía fiebre, de cada sacrificio para que estudiara, de cada lágrima escondida cuando me hablaba con frialdad. Dudaba de mí. Me sostuve de la mesa para no caer. El silencio se volvió insoportable. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Por dentro mi corazón gritaba: «¿Cómo puedes dudar de mí, Daniel? ¿Cómo puedes poner en la balanza mis palabras contra las de una mujer que apenas conoces desde hace 10 años?» Lo miré fijo. «No necesitas creerme», le dije con un hilo de voz. «Cree en las pruebas. Están ahí, con sellos, con firmas. No son inventos». Daniel bajó la mirada, pero no respondió. Fue peor que un grito. Fue un vacío. Los días siguientes fueron un suplicio. La noticia de la investigación corrió entre la familia extendida. Y mientras unos me llamaban para darme ánimo, otros preferían guardar distancia. Vanessa, aunque cada vez más arrinconada, no se detenía. En privado le susurraba a Daniel que yo quería destruirlos, que todo era una venganza porque me sentía desplazada. Y mi hijo, en su confusión, empezó a alejarse de mí. La herida más grande la sentí una tarde de domingo. Fui a visitar a mis nietos y al llegar, Daniel me detuvo en la puerta. «Mamá, creo que es mejor que no vengas por un tiempo. Todo esto está afectando a los niños». Me quedé helada. Emiliano desde la ventana me gritaba: «¡Abuela, entra!» Y yo, con el alma hecha pedazos, tuve que decirle que no podía. Nunca olvidaré su cara apretada contra el vidrio, ni sus manitas golpeando el cristal. Caminé de regreso a mi casa con pasos lentos, como si cargara toneladas en los hombros. Esa noche me desplomé en la mecedora y lloré como no lo hacía desde que murió Julián. Porque no era Vanessa quien me había vencido. Era Daniel, mi propio hijo. Pero entre las lágrimas también nació algo nuevo. Recordé las palabras de mi esposo en su libreta: «Si algo pasa, que Lupe decida». Y entendí que esa decisión no era solo sobre un reloj o un terreno. Era sobre mi vida entera. O seguía siendo la víctima silenciosa, o me levantaba a reclamar mi lugar. Me limpié las lágrimas y me miré en el espejo. Mis ojos estaban rojos, pero también firmes. Y me prometí que esa sería la última vez que lloraría por no ser creída. Esa misma semana empecé a moverme en secreto. Busqué abogados, contacté viejos amigos de Julián y reuní documentos. Lo que estaba preparando sería la semilla de mi renacimiento. El día que Daniel me cerró la puerta con la excusa de proteger a los niños, algo dentro de mí se quebró. Pero de ese quiebre brotó una semilla. Esa noche, entre lágrimas y recuerdos, me repetí que no podía dejar mi vida en manos de otros. Había callado demasiado tiempo. Había aceptado humillaciones con la esperanza de conservar la unidad familiar. ¿Y qué recibí a cambio? La desconfianza de mi hijo y la burla de mi nuera. Decidí actuar en silencio. No con gritos, no con venganzas improvisadas, sino con pasos firmes y calculados. Si Julián me había dejado aquella frase, «que Lupe decida», era porque confiaba en que yo sabría elegir el momento. Y sentí que ese momento había llegado.
Lo primero que hice fue visitar de nuevo al notario que había validado los documentos. Me recibió con una sonrisa cansada y me mostró más registros. Entre ellos, una libreta de deudas y pagos que confirmaba que Julián había liquidado todo y que el reloj y el terreno eran legalmente nuestros. Ver esos sellos azules, esas firmas viejas pero firmes, me dio una fuerza nueva. Ya no eran rumores, eran pruebas. Después busqué a un abogado de confianza, recomendado por una amiga de la iglesia. Don Ernesto, un hombre de cabello blanco y voz grave, me escuchó en silencio. Cuando terminé, se acomodó los lentes y dijo: «Mercedes, usted tiene todo en regla. No deje que el miedo la paralice. Lo que le corresponde por derecho no es avaricia, es dignidad». Esa palabra me atravesó. Dignidad. ¿Cuántas veces me habían hecho sentir que yo estorbaba, que debía agradecer migajas? Ahora entendía que lo que reclamaba no era un lujo, era mi lugar. El siguiente paso fue hurgar en mi propia casa. Abrí cajones olvidados, revisé papeles amarillentos de Julián, libretas de ahorros, cartas que nunca había tenido valor de leer. Entre ellas encontré una nota escrita a mano. «Lupe, si algún día lees esto, recuerda. Todo lo que guardo es para ti y para Daniel, pero solo si él sabe honrarte. Si no, que quede en tus manos decidir». Lloré leyendo esas líneas. Era como si Julián hubiera previsto este momento, como si supiera que un día yo tendría que enfrentarme a la ingratitud. Sus palabras me dieron una certeza. No estaba sola. Él seguía acompañándome en espíritu. Mientras tanto, empecé a construir una nueva rutina. Me inscribí en un taller de pintura en el centro cultural del barrio. Al principio sentí vergüenza, mis manos temblaban, los trazos eran torpes. Pero cada tarde, al ver cómo los colores se mezclaban en el papel, sentía que mi vida también podía recomponerse. Mis compañeras del taller me escuchaban, me animaban, me recordaban que aún había mucho por vivir. También recuperé pequeños rituales que me habían robado. Volví a poner el nacimiento de barro en la sala, aunque fuera febrero. Volví a sacar la mecedora de Julián y la coloqué junto a la ventana, donde el sol de la tarde calienta justo lo suficiente. Compré flores frescas y llené de vida los rincones apagados. Cada gesto era un acto de resistencia. Mi casa volvía a ser mía. No conté nada a Daniel ni a Vanessa. A los ojos de ellos, yo seguía siendo la anciana callada que soportaba en silencio. Pero en mi interior se gestaba algo grande. Estaba reuniendo fuerzas, documentos y sobre todo valor, porque sabía que llegaría el momento de la confrontación. Y esa vez, yo no iba a bajar la mirada. La semilla de mi renacimiento no fue un terreno ni una herencia. Fue darme cuenta de que aún tenía voz, de que aún podía decidir. Y esa certeza me devolvió la esperanza. Con las pruebas en mis manos y un plan en mi corazón, llegó el día de la confrontación pública. En una reunión familiar y frente a los agentes, la verdad estalló como una bomba y nadie pudo escapar de ella. El día de la confrontación llegó más rápido de lo que pensé. La policía citó a todos a una reunión en la delegación. Daniel, Vanessa, mis nietos, aunque demasiado pequeños para comprender todo. Algunos familiares cercanos y yo. El reloj, esa pieza que parecía maldito, estaba sobre la mesa como testigo mudo de toda la historia. Cuando entré al salón, mis pasos resonaron en el piso de mármol. Sentí que cada mirada se clavaba en mi espalda. Vanessa, con un vestido rojo impecable, sonreía como si nada pudiera tocarla. Daniel estaba sentado a su lado, cabizbajo, como atrapado en un torbellino que no sabía cómo detener. Yo llevaba en mi bolso los documentos de Julián y una serenidad que nunca había sentido antes. El oficial abrió la sesión. Estamos aquí para esclarecer la propiedad del reloj y los bienes relacionados. Pedimos a cada parte que exponga lo que tenga que decir. Vanessa fue la primera en hablar. Se levantó con una seguridad ensayada. Ese reloj ha estado en nuestra casa por años. Lo cuidamos, lo exhibimos. Lo que pasó en Año Nuevo fue un accidente. Pero no cambia el hecho de que pertenece a esta familia, a mi esposo y a mí. Escucharla me revolvió el estómago, pero me mantuve en silencio hasta que me tocó. Entonces me puse de pie, con el corazón golpeando en mi pecho, y coloqué sobre la mesa los papeles notariales. Este reloj le fue entregado a mi esposo
Julián Vázquez en 1989 como garantía de una deuda de $50,000 que él pagó por completo. Aquí están los sellos y la firma. Además, en la tapa interior está grabado mi nombre, Mercedes Guadalupe Vázquez, porque Julián quiso dejar constancia de que yo debía decidir su destino. El murmullo fue inmediato. El oficial revisó los documentos, asintió y dijo: «Son válidos, pero no terminé ahí». Abrí otra carpeta y mostré la escritura del terreno y el registro de la cuenta. No solo el reloj. Julián dejó bienes que nunca fueron reclamados. Y aquí está la prueba de que hace 6 meses alguien intentó transferir ese terreno a su nombre. Me giré hacia Vanessa, usando firmas falsas. El silencio se volvió ensordecedor. Daniel levantó la cabeza pálido. «¿Es cierto, Vanessa?», preguntó con voz apenas audible. Ella se quedó inmóvil y por primera vez vi miedo en sus ojos. No respondió. Intentó sonreír, pero sus labios temblaban. El oficial fue claro. «La investigación por falsificación sigue abierta». Yo la miré directo. Vanessa durante años me hizo sentir un estorbo. Me borró de fotos, me sacó de mi propia casa, me humilló frente a mis nietos. Pero hoy la verdad habla por sí sola. Lo que quiso ocultar ha salido a la luz. Los presentes guardaban silencio. Algunos evitaban mirarla, otros me miraban a mí con respeto nuevo. Daniel bajó la cabeza entre las manos y mis nietos, confundidos, se abrazaron entre sí. Ese instante fue el clímax de mi vida. No levanté la voz, no grité, no lloré. Solo mostré pruebas y dejé que la verdad hiciera su trabajo. Y la verdad, como un río contenido demasiado tiempo, arrasó con todo. Vanessa se desplomó en la silla. Su seguridad se había quebrado. Daniel no pudo sostenerla. Y yo, que tantas veces había sido callada, por fin me escuché a mí misma fuerte y clara. Lo que siguió fue inevitable. La caída de Vanessa, su vergüenza pública y las consecuencias legales. Pero también el inicio de un nuevo camino para mí, donde la justicia dejó de ser un sueño y se convirtió en realidad. La caída de Vanessa no fue un estruendo inmediato, fue un derrumbe lento, como un edificio que cruje antes de desplomarse. La investigación policial siguió su curso, y cada nuevo hallazgo la hundía un poco más. Descubrieron correos electrónicos donde había consultado a intermediarios para vender piezas antiguas, documentos firmados con mi nombre falsificado y, lo más grave, una transferencia fallida a una cuenta en el extranjero. La noticia no tardó en expandirse. En la colonia ya no la saludaban con admiración, sino con murmullos. Las vecinas que antes la imitaban en su forma de vestir, ahora la evitaban en el mercado. Lo que más la dolía no eran las carpetas judiciales, sino la pérdida de su escenario social. Vanessa vivía de ser mirada, de ser envidiada, y ahora lo que recibía eran puertas cerradas. Daniel se encontraba en una encrucijada. Por semanas no supo qué hacer. A veces me llamaba en secreto, con voz cansada, y me preguntaba: «Mamá, ¿cómo llegamos a esto?». Yo no tenía una respuesta simple, solo le decía: «La verdad siempre encuentra su camino, hijo». Los nietos eran los más confundidos. Emiliano se aferraba a mí cada vez que podía verme, como si temiera que también me arrebataran. Santiago, más grande, me preguntó un día en voz baja: «Abuela, ¿por qué mamá ya no sonríe?». Lo abracé fuerte y respondí: «Porque la verdad duele, hijo, pero siempre enseña». La audiencia final llegó 2 meses después. Vanessa entró con la cabeza gacha, vestida de manera sobria, lejos de los trajes ostentosos que acostumbraba. El juez fue claro: debía enfrentar cargos por falsificación y tentativa de fraude. No fue a prisión gracias a los abogados que contrató, pero la sentencia incluyó una multa altísima y la prohibición de manejar bienes a nombre de terceros. La humillación fue pública y para ella eso fue peor que la cárcel. Yo estaba presente. La vi temblar mientras escuchaba la resolución. No sentí alegría ni triunfo vengativo. Sentí compasión, porque entendí que su verdadero castigo no estaba en las multas, sino en el vacío que había creado alrededor de sí misma. Al salir de la sala, los vecinos que habían ido como curiosos me miraban distinto. Algunos me saludaron con respeto, otros me ofrecieron ayuda. Después de tantos años de sentirme invisible, de pronto mi voz tenía peso. No por los bienes, sino porque la dignidad había sido reconocida. Daniel se acercó a mí en el pasillo. Sus ojos estaban rojos. «Perdóname, mamá», dijo con voz quebrada. «Dudé de ti cuando menos debía hacerlo.
Me dejé llevar por el miedo y por las palabras de Vanessa. No lo abracé enseguida. Lo miré con calma y le respondí: no me fallaste a mí, hijo. Te fallaste a ti mismo. Ahora lo importante es que aprendas de esto y que tus hijos también lo hagan. Esa tarde volví a mi casa y me senté en la mecedora de Julián. El sol entraba por la ventana, tibio, acariciando las cortinas nuevas que yo misma había escogido. Cerré los ojos y respiré hondo. No había ganado una guerra de dinero. Había recuperado algo más valioso: mi lugar, mi voz, mi dignidad. Vanessa, en cambio, se fue consumiendo en su propio silencio. Ya no organizaba cenas, ya no presumía vestidos, ya no levantaba la voz para humillarme. La justicia le había arrancado su disfraz y lo que quedó fue una mujer enfrentada a sí misma. Con la verdad expuesta y la justicia hecha, llegó mi renacimiento. Una nueva vida comenzó para mí, llena de colores, aprendizajes y la certeza de que nunca es tarde para recuperar la dignidad. Después de tantos meses de tormenta, el amanecer de mi nueva vida no llegó con fanfarrias ni con aplausos. Llegó en silencio, con el olor a café recién hecho y la luz suave entrando por mi ventana. Por primera vez en años, me levanté sin sentir miedo de lo que dirían de mí. Ya no era la mujer que agachaba la cabeza para evitar conflictos. Era Mercedes Guadalupe Vázquez, una mujer que había resistido, que había llorado, pero que también había aprendido a levantarse. Lo primero que hice fue darle un nuevo sentido al terreno que descubrí en los documentos de Julián. No quise venderlo ni encerrarlo tras un portón. Lo convertí en un espacio vivo. Planté árboles frutales con mis nietos, instalé bancas de madera, abrí un rincón de huerto para cultivar tomates, chiles y hierbas. Los niños corrían libres, llenando el aire de risas. Ese pedazo de tierra, que había estado oculto tanto tiempo, se convirtió en símbolo de mi libertad y de mi renacimiento. También retomé sueños que había guardado en un cajón. Me inscribí en el taller de pintura del Centro Cultural, donde descubrí que cada trazo era como un suspiro que se libera. Empecé a llenar mi casa de cuadros, paisajes de mi infancia en Puebla, retratos de mis nietos, incluso un lienzo con la mecedora de Julián bañada por la luz del atardecer. Pintar me enseñó que siempre es posible crear algo nuevo, aunque la vida nos arranque páginas enteras. Daniel comenzó a visitarme más seguido, ya no con la sombra de Vanessa, sino solo, con una timidez que recordaba al niño que alguna vez fue. No hablamos mucho del pasado. No hacía falta. Sus gestos lo decían todo. Arreglaba una puerta, me llevaba pan dulce, se quedaba a cenar en silencio. Yo lo dejaba hacer porque entendí que el perdón no se exige, se construye con tiempo y actos. Y aunque la herida de su desconfianza aún dolía, también supe que las cicatrices pueden convertirse en recordatorios de que sobrevivimos. Vanessa, en cambio, quedó atrapada en su propio laberinto. No celebraba reuniones, no presumía vestidos, no levantaba la voz. Sus vecinos ya no la buscaban, y en las fiestas familiares su ausencia era más notoria que cualquier presencia. No necesité vengarme. La vida se encargó de mostrarle que quien construye sobre mentiras termina hundido en su propio silencio. Una tarde, mientras regaba mis plantas en el patio, Emiliano me abrazó por la cintura y me dijo: «Abuela, tú siempre ganas». Yo reí y lo corregí. «No siempre se gana, hijo, pero lo importante es no dejar que te borren». Esa frase se convirtió en mi mantra, porque entendí que la verdadera victoria no estaba en el reloj ni en el terreno, sino en haber recuperado mi voz y mi dignidad, en volver a mirar al espejo y reconocer a la mujer que había dejado de esconderse. Hoy, cuando me siento en la mecedora de Julián con un café caliente, pienso que la vida no siempre da segundas oportunidades, pero sí nos da la opción de decidir qué hacer con las heridas. Yo elegí convertir las mías en raíces nuevas, en frutos que ahora disfruto con mis nietos. Y si algo aprendí de toda esta historia es que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para poner límites, para exigir respeto, para recordar que la dignidad no se negocia. Si alguna vez te hicieron sentir invisible, recuerda que la verdad siempre encuentra su camino. Nadie puede borrar tu valor, a menos que tú lo permitas. Yo lo aprendí tarde, sí, pero lo aprendí. Y ahora te pregunto,